Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Hoy tengo el compromiso de hablar de la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen Nehemías capítulo 8, donde estuvimos leyendo al inicio. Y como anunciaba ahorita nuestro hermano José Alberto, el título de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el fundamento de una reforma espiritual. Gloria al Señor. Vamos a leer Nehemías capítulo 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita seguimos puntualizando algunos de los versículos que vamos a seguir desarrollando. Como bien ya nos hablaba el hermano Salberto, el móvil de lo que hoy recordamos, la Reforma Protestante, evento sumamente relevante dentro de la vida de la iglesia, la historia de la iglesia. Como bien decía, un antes y un después del cristianismo pasa a partir de la Reforma. Porque la Reforma trajo muchas cosas. Trajo que la iglesia fuera confrontada por la palabra de Dios y asuntos que se habían desviado se pusieran en el carril correcto, se pusieran en la dirección correcta, acorde a la palabra de Dios. Porque la vida de la iglesia debe estar sustentada en eso, debe estar guiada por el fundamento principal, que es la palabra de Dios. Y la Biblia nos muestra, nos da ejemplo de varios procesos de reforma que se hicieron en el pueblo de Israel. Y en esos procesos de reforma hay unos elementos fundamentales que tuvieron que ponerse en práctica, que tuvieron que llevarse a cabo para que el pueblo pudiera ser transformado, para que el pueblo pudiera cambiar de dirección. Y, por ejemplo, la reforma que llevó a cabo Josías ante su bisabuelo Ezequías, allá en el libro de Reyes encontramos esos procesos de reforma. Y ya más adelante las escrituras nos muestran la reforma que dirigió Esdras
y Nehemías, después que el pueblo regresó del cautiverio. Pero si venimos acá a la historia más reciente, incluso luego de la Reforma Protestante, porque yo digo que la Reforma Protestante da origen, es el génesis de lo que es la iglesia hoy, de lo que vivió la iglesia a partir de 1517, un 31 de octubre, cuando con valentía Martín Lutero dijo, no, las cosas no deben seguir así. Después de ahí encontramos varios movimientos, varios avivamientos que surgieron. ¿Cuándo surgieron? A partir de la Reforma Protestante. Y hay que reconocer que lo que hoy tenemos, que lo que hoy se vive del Evangelio en Occidente, es gracias a eso. Y quiero mencionar algunos de esos avivamientos que fueron posteriores a la Reforma Protestante. Por ejemplo, el avivamiento en Gales. Un joven minero, Evan Robert, con deseo de ver algo diferente, con deseo de ver un despertar, de ver un mover del Espíritu Santo, empezó a buscar en oración y en relación con la palabra ese mover del Espíritu Santo. Y registra la historia que en cuestión de 5 meses, producto de ese avivamiento en Inglaterra, unas 100,000 personas aceptaron a Cristo. ¿Y qué hubo de particular en el avivamiento de Gales? Bueno, que Evan Robert se dedicó a la palabra y se dedicó a la oración. ¿Y por qué Evan Robert pudo dedicarse a la palabra? Porque ya allá atrás, Martín Lutero y todos los reformadores de entonces dieron paso a que la gente común pudiera tener acceso a las Sagradas Escrituras y pudieron entender la verdad. Pero hay otro avivamiento importante y muchos otros, solamente voy a citar 2. El avivamiento de la calle Azusa. Otra característica de este avivamiento fue eso. Un afroamericano que conoció la verdad de Cristo y que asumió el compromiso, que asumió el liderazgo, producto de varios acontecimientos, y él en 1905 se pone al frente de una pequeña congregación y sediento de un mover del Espíritu Santo, relata la historia que este señor empezó a estudiar la Biblia, empezó a reunirse, empezaron a orar, a evangelizar continuamente, y hoy nosotros muchas veces hablamos de lo que ocurrió en la calle Azusa, en los Estados Unidos. Y de ahí nacen todos los movimientos pentecostales que conocemos hoy. De ahí nace Asambleas de Dios, de ahí nace Iglesia de Dios y todos los movimientos pentecostales. ¿Producto de qué? Había acceso a la palabra de Dios y había un deseo ferviente de la manifestación del Espíritu Santo. Y hay un dato que me llama la atención, que cuando William Seymour asumió el compromiso de dirigir la iglesia, dice que él pasaba entre 5 y 7 horas orando y estudiando la palabra de Dios. ¡Wow! Con razón tiene que suceder. Con razón sucedió ese gran despertar, ese gran mover. ¿Por qué? Porque
tuvo acceso a la palabra de Dios, tuvo intimidad con el Señor, una vida de oración impresionante. Entonces, ver esos avivamientos, ver esos acontecimientos, nos hace entender lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el avivamiento de Gales, ¿sabe qué? Los jueces se quedaron sin trabajo, porque no había caso que resolver. El robo desapareció, el crimen, la violencia se detuvo. Porque realmente toda transformación de una sociedad empieza cuando un individuo es transformado por la palabra de Dios, y cuando ese individuo es transformado, su familia también es transformada. Y cuando la familia es transformada, nuestra sociedad también es sanada. Y eso es una verdad simple, pero difícil de aplicar tal vez. Pero la historia lo demuestra. Cuando hombres y mujeres se ponen a la brecha, se ponen a buscar de la presencia del Señor, Dios lo hace, Dios se glorifica, Dios transforma, Dios sana al individuo y por tanto también trae sanidad a la tierra. Gloria al Señor. Entonces, realmente la reforma tiene mucho valor y debemos darle valor, porque la gente pudo acceder a la palabra del Señor. Martín Lutero desafió a la Iglesia Católica Romana en una discusión sobre los temas de la penitencia, la autoridad del Papa, los abusos de la venta de indulgencia, como ya vimos ahorita. Entonces, el aspecto o los aspectos teológicos de la reforma protestante se simplifican en lo que conocemos las 5 solas. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo gloria a Dios. Y ese mensaje sigue vigente. Solo Cristo es el que puede salvar al ser humano. Solo Cristo, solo la fe en Cristo es lo que transforma la vida de un ser humano. Solo la Escritura es nuestra autoridad de fe. Y eso hay que seguir anunciándolo, eso hay que seguir predicándolo. Pero yo soy un poco atrevido y yo le digo que a Martín Lutero le faltó solo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero gracias al trabajo de Martín Lutero, de poner esos cimientos, de poner las verdades fundamentales de la fe cristiana, de que es solamente la Escritura nuestro fundamento. Es ahí donde tenemos que pararnos. Por eso se vieron entonces, tuvieron que surgir los avivamientos de Pentecostés después. Y ahí inicia ese deseo de que el Espíritu Santo sazonara el mensaje. Y ahí se asume ese compromiso de llevar la gran comisión. ¿Y sabe por qué? Porque fueron impactados por el Espíritu Santo. Entendieron la verdad que el Señor había establecido en su palabra. ¿De qué? De que su evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. De que solo Cristo salva, eso había que anunciarlo por todo el mundo. Entonces esta gente, 1900 allá, con hambre, con deseo de un despertar, de un mover, asomaron esa verdad, tomaron ese mensaje y dijeron: eso hay que repartirlo. ¿Y sabe qué? Hasta nosotros llegó eso. Porque gracias a los avivamientos de Pentecostés, de los movimientos pentecostales, que la palabra del Señor toma un auge impresionante, que la labor misional de la iglesia se extiende. Gracias a la reforma protestante, que abrió los ojos, que le quitó
el secuestro que tenía el credo de que solamente los líderes, los sacerdotes tenían el derecho de interpretar la palabra. Martín Lutero rompió con eso y dijo, la palabra tiene que llegarle a todo el mundo. Gloria al Señor. Rompió con esa idea. Solo el Papa, solo los sacerdotes. Digo, no, mentira. Todo el mundo tiene que tener acceso a la palabra del Señor. Aleluya. La reforma protestante fue vital para que la Biblia llegara a todo el mundo. Esto provocó que las escrituras salieran de las paredes del templo y llegaran de forma que fueran accesibles a los seres humanos, a toda persona, a todo individuo. Gloria al Señor. Gracias a la reforma protestante, gracias a los reformadores por su gran valentía, porque gracias a ellos nosotros podemos leer la Biblia en nuestro idioma y podemos entenderla, podemos interpretarla. Gloria al Señor. Nos ocupa el texto de Nehemías en esta mañana y vemos allí una reforma, y en esa reforma encontramos dos fundamentos esenciales para que realmente la vida espiritual de una persona sea transformada. Si nos vamos a la extensión del pasaje y vemos el libro de Nehemías de manera rápida, no es que vamos a leer el libro de Nehemías hoy, pero bueno, aquí hay un ejemplo. Ellos pasaron el día entero leyendo el libro de la ley. Gloria al Señor, porque había hambre, había sed de escuchar la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Nehemías nos muestra un hombre de oración, un hombre consagrado a Dios, un hombre cercano a Dios. Y desde el capítulo 1, desde que Nehemías se le dio la noticia, escuchó la condición del pueblo, ¿qué hizo? Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Miren, se lo voy a repetir varias veces. Al final, estas palabras, lo que quiero es que recordemos y que asumamos el compromiso de que necesitamos vida de oración, de que necesitamos palabra de Dios. Esto es fundamental, iglesia. Y usted lo sabe, yo solamente se lo estoy recordando hoy, lo estoy motivando por si acaso. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Cuando vio la condición del pueblo y sabemos el contexto de Nehemías. Habían llegado del cautiverio. La ciudad todavía estaba en vergüenza, los muros todavía estaban caídos, estaban en un proceso de reconstrucción de la ciudad, pero también necesitaban la reconstrucción espiritual. Y en ese proceso, Nehemías, lo primero que hace es orar. Sabio Nehemías. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier condición, ante cualquier noticia que usted reciba, buena o mala, dele gracias a Dios. Ore, vaya a la presencia del Señor, porque Él es quien gobierna nuestra vida. Gloria al Señor. Oró en ese momento, pero también en el 2:4, durante la conversación con el rey, luego que Nehemías fue a presentarse, a solicitar para volver, dice que oró. Cuando se levantó la oposición, Tobías, Sanballat, y quisieron ridiculizarlo, quisieron burlarse de él, o se burlaron de él, lo menospreciaron, ¿qué hizo Nehemías? Dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Pusimos también guardia contra ellos de día y de noche. Se levantó el enemigo, se levantó la oposición. ¿Qué hizo Nehemías? Oración y vigilancia. Oración
y vigilancia. Gloria al Señor. No podemos consentir al enemigo cuando nos quiera dañar. Sea sabio. Gloria al Señor. Sigue diciendo, dando ejemplo de oración, Nehemías. Cuando en el 5:19, ahí también hace Nehemías otro acto de oración. En el 6:14 y 9 y en el 13:29, desde el principio hasta el fin del libro de Nehemías, vamos a encontrar a Nehemías orando, en oración, en comunión con el Señor. ¿Sabe por qué? La oración abre el cielo a favor de la tierra. La oración abre el cielo a favor de tu familia. La oración hace que todo lo que se pueda levantar en tu contra sea trastornado en el nombre de Jesús, porque la oración es poderosa. Aleluya. La oración trae respuesta. Y en los evangelios dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración privada con el Señor? ¿Y cómo está nuestro compromiso de oración colectiva también? Porque qué poderoso, qué bonito poder ver la iglesia, poder ver un grupo de hermanos, de hermanas en sintonía a las 5:30 de la mañana. Y qué bonito ver las mujeres a las 5 de la mañana en oración, en intercesión. Eso abre los cielos a favor de la iglesia, a favor de su familia. Eso es poderoso, iglesia. Vamos a reforzar eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Problema con el tiempo, señores. Aleluya. Dice Julia Javier, una canción que usted seguro se la sabe. La oración es la espada. No, yo no voy a cantar. Pero dice, oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos, que nos traiga del cielo la dulce bendición. La oración trae del cielo bendición, iglesia. La oración trae del cielo las cosas que Dios tiene para tu familia, hermano. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y lo he visto. Lo he vivido, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Sí, hermanos, usted lo sabe, la oración abre los cielos. La oración trae la respuesta divina a tu favor. Aleluya. Sigue diciendo la letra de Julia Javier, la oración cierra la puerta, la boca a los leones. El hecho está aprobado, ¿dónde? En el libro de Daniel. A él no le hicieron daño, ni a otros 3 varones que en aquel horno de fuego se salvaron también. La oración domina el firmamento. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. La oración es poderosa, hermano. Quise mencionar los acontecimientos allá de los grandes avivamientos, despertares. Fueron hombres sencillos que se pusieron en la brecha en oración. Eso no ha pasado de moda, iglesia. Eso no ha pasado de moda, eso sigue vigente. Gloria al Señor. Así que asumamos compromiso, hermanos. Restauremos
ese compromiso, restauremos esa vida de oración, esa vida de búsqueda. Gloria al Señor, porque eso trae la bendición del cielo. Aleluya. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Ore. ¿Usted quiere que Dios abra las puertas, que Dios le dé dirección? Ore. Queremos ver milagros, queremos ver cosas grandes suceder. Ore, vamos a orar y lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Porque su palabra es veraz, hermanos. Y lo que está ahí escrito en ella se cumple cuando usted y yo lo vivimos, cuando usted y yo lo asumimos, lo vemos hecho realidad en nosotros, en nuestras familias. Gloria al Señor, gloria a Dios. A mí no me gusta testificar de mí, pero gloria a Dios, porque es que mire, es hermoso de verdad cómo Dios puede darte respuesta cuando usted se pone en las manos de Él. Y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos grande testimonio de eso. Gloria al Señor. Entonces la oración es un fundamento, hermanos, de la transformación espiritual, de una verdadera reforma espiritual. Otro aspecto que vemos en el libro de Nehemías y en los acontecimientos que la historia nos ha dejado es que el acceso a las Escrituras es un fundamento esencial para una transformación real y genuina. El acceso, la relación con la palabra. Dice un autor, sin las Escrituras como guía canónica sobre quién es Dios y cuáles son sus propósitos, podemos desviarnos fácilmente del camino. La iglesia se desvió del camino cuando quitó la palabra y puso la tradición por encima de la palabra. Cuando ponemos cualquier cosa por encima de la palabra, salga corriendo de ahí, porque es que lo van a extraviar. La palabra, la escritura debe ser la guía, el GPS, el mapa que nos guíe, que nos lleve, hermanos. Gloria al Señor. Los versículos 2 al 3 del capítulo 8 de Nehemías dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así los hombres como las mujeres y todos los que podían entender. El primer día del mes se estimó, más o menos como para esta fecha fue eso, de aquel entonces. Y leyó el libro delante de la plaza de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Para que nuestras vidas, hermanos, sean transformadas, necesitamos estar en una relación continua con la palabra del Señor. Dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conocemos la historia de Israel. Se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de las Escrituras, se extravió y asumió las consecuencias, tuvo que asumir las consecuencias del pecado. Entonces, el pueblo estaba en ese proceso de reconstrucción. Dios tuvo misericordia y le permitió regresar. Y había que transformar la ciudad otra vez. Había que hacer una reforma espiritual y moral en el pueblo. Había que cambiar esa imagen porque el Señor escogió a Israel para ser una nación grande, para bendecir a las naciones, no para que se hiciera el hazmerreír de todo el mundo y de todas las naciones vecinas. En eso se convirtió Israel. ¿Producto de qué?
de que se olvidó de la palabra, se olvidó de la ley, de lo que Dios le había establecido. Entonces, era fundamental que el pueblo volviera a las escrituras, volviera a la ley, a lo que Dios le había dado. Posiblemente para ese entonces era solamente el Pentateuco, el libro de Moisés. Dice que el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, leyó el libro, dice el versículo 3, y todo el pueblo estuvo atento. Y hay otra parte en el versículo 7 y 6, que los levitas hacían entender al pueblo la ley de Dios. Y el pueblo respondió, amén, amén, gloria al Señor. Es interesante, hermanos, lo que ocurrió allí. Cuando el pueblo tuvo acceso y pudo entender, porque dice que los levitas procuraban que el pueblo entendiera lo que se estaba leyendo. Que la palabra hay que interpretarla, la palabra hay que entenderla. Por eso es bueno que usted venga a la escuela bíblica dominical, por eso es bueno que usted venga a los estudios, que usted se apunte en la escuela de teología que tenemos aquí, para que usted siga creciendo, que empiece y siga los programas de formación, para que pueda entender cada día mejor la palabra del Señor. Ahora bien, entender la palabra para aplicarla a la vida, para que sea nuestra guía, para que sea nuestra dirección. No es para traer problemas, no es para provocar situaciones, no, para eso no. Es para asumirla y poder vivirla, hermanos. El pueblo fue receptivo a la lectura e interpretación de la ley. Y eso trajo unos resultados que lo vemos ahí. En versículo 6 dice que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Gloria al Señor. Fueron confrontados por la palabra, hermanos. Fueron quebrantados por la palabra. Porque pudieron entenderla, pudieron darse cuenta de que habían desobedecido, de que habían fallado a un Dios grande. Y en el capítulo 9 vemos un resumen extenso que hacen los levitas y los sacerdotes de todo el trayecto del pueblo de Israel. Después que confesaron, después que fueron confrontados por la palabra, entendieron, y eso lo llevó a un cambio, lo llevó a asumir un compromiso. Pero la palabra, eso es lo que produce en nosotros. La palabra nos confronta, y qué bueno es ser confrontado por la palabra del Señor. Sí, qué bueno. Y es necesario, hermanos, porque es la palabra la que nos direcciona, la que nos guía. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 9 dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Gloria al Señor. Es impresionante lo que ocurrió allí, señores. ¿Producto de qué? De que hubo un acercamiento a la palabra. Y es que la palabra es viva. Por eso es que ella misma dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Cuando somos acercados a la palabra con humildad, con accesibilidad, con que usted sea receptivo, porque a veces usted se pone allá atrás y dice, no, eso no es conmigo, no, también es con usted. Reciba la palabra, porque el beneficiado va a ser usted, voy a ser yo, cuando me hago receptivo a la palabra del Señor. Entonces, el pueblo lloró, el pueblo fue quebrantado por la palabra, porque eso es una de las cosas que hace la palabra, hermano. La palabra de Dios, cuando nos confronta, nos quebranta, produce arrepentimiento. Por eso fue que el pueblo lloró. Entonces, cuando sentimos dolor, cuando hemos fallado y la palabra nos corrige, nos dice, no, no es por ahí. Sí, nos llama a que nosotros cambiemos de dirección
y asumamos un estilo de vida diferente, hermanos. Cuando somos confrontados por la palabra, eso debe llevarnos al arrepentimiento, debe llevarnos a un cambio de dirección, debe llevarnos a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida de santidad y de obediencia a la palabra del Señor. Y mi suegra dice, mi tercera madre que el Señor me ha regalado, porque dice que muchos cuentos malos de la suegra, pero miren, yo tengo una madre que me ama. Gloria al Señor, mi suegra es excelente, usted la conoce. Y ella dice que la santidad mayor que puede tener un ser humano es la obediencia. Y ayer socializaba algo con Jaela y de que realmente una vida de santidad plena nos hace ser obedientes. Y cuando nos vamos a la palabra nos enseña obediencia. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Aleluya. Dijo luego, id, comed grosura y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Gloria al Señor. Y ahí vemos la palabra, otra vez ahí sigue. Y estaban llorando, estaban tristes porque reconocieron la condición en que estaban, la necesidad que tenían de volverse a Dios. Y los líderes le dijeron, no, espérense. Es día santo, gócense, regocíjense. Porque cuando realmente tenemos a la palabra como fundamento, eso produce gozo, hermanos. Trae gozo la palabra del Señor, aunque seamos confrontados y eso nos lleve al arrepentimiento. Pero cuando usted se arrepiente, cuando usted se humilla y usted se levanta, entonces usted experimenta un genuino gozo en su vida, hermanos. Sí, hermanos. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted se goza verdaderamente. Déselo fuerte si es para el Señor, ese aplauso. Gloria al Señor. La palabra de Dios trae gozo, hermanos. Pero la palabra de Dios también trae compromiso. Aleluya. Trae compromiso. La palabra también, cuando nos confronta, cuando estamos fundamentados en ella, despierta la generosidad. Porque dice, vayan y compartan con los que no tienen. Sean generosos. Ustedes están gozando, ustedes hoy es día de gozo, hoy es día del Señor, gócense, regocíjense, vayan, coman, vivan vino, disfruten de lo que Dios les está permitiendo hoy, pero no sean egoístas, compartan con los que no tienen. Ese gozo también hay que darlo. Hay que compartir lo que usted ha recibido del Señor, compártalo. Comparta la bendición espiritual, pero también comparta la bendición material. Y qué bueno que aquí hay una iglesia generosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, aquí hay una iglesia generosa. Esta es una iglesia generosa en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cuando entendemos la palabra, hermanos, la vivimos y la ponemos por obra, y eso produce en nosotros un gozo genuino. Cuando usted está caminando bien con el Señor, dígame, usted no se goza, usted no anda como decía ahorita, o sea, lo que se sentía entre nubes aquí. Sí. Usted puede levantar su cabeza, no por altivez, sino por un asunto de regocijo, de que Dios ha hecho cosas grandes con usted. Porque quién sabe dónde estuviéramos si la gracia del Señor y su misericordia no nos hubiese alcanzado, hermano. Gloria al Señor. Esdras animó al pueblo a celebrar. Aleluya. Y le deja entender que tenían una nueva oportunidad para ser diferente. Y yo creo que por eso Esdras lo mandó a celebrar. ¿Por qué? Porque habían entendido su condición
No se queden ahí, cambien, disfruten de la oportunidad que Dios hoy le está regalando. Y por eso usted y yo que hemos recibido a Cristo debemos poner ese gozo, su palabra en alto y compartir que Dios transforma, que Dios da gozo al ser humano. Aleluya, gloria a Dios. Denle un gloria a Dios fuerte a Cristo. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que hoy tenemos acceso a la palabra del Señor. Celebre eso, disfrútelo, comparta la palabra del Señor con otros, porque todavía hay muchos que están atados, que están oprimidos, que necesitan escuchar que hay una palabra que transforma, que hay un Espíritu Santo que da gozo, aleluya, que hay un Dios vivo, que hay un Cristo que salva y transforma al ser humano. Y eso hay que seguir anunciándolo, eso hay que seguir compartiéndolo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El acercamiento a la ley de Dios llevó al pueblo a gozarse, a celebrar y a ser generoso y a asumir compromiso. El versículo 12 dice, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. La Biblia, hermanos, es para entenderla. Y cuando usted la entienda, no se quede ahí. Pregúntese, ¿qué debo hacer entonces con esto que he entendido? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿Cómo la puedo usar para seguir creciendo en mi relación con Dios y para bendecir a otros? Gloria al Señor. Vivamos por la palabra. Vivamos la palabra, amados hermanos. El libro de Nehemías nos enseña la importancia de la oración en cada momento de nuestras vidas. También nos muestra los grandes resultados que se obtuvieron producto del acercamiento a la palabra de Dios, a la ley en ese momento. La lectura y la interpretación de la ley de Dios fue fundamental para la transformación espiritual y moral del pueblo de Israel. Hoy sigue siendo fundamental el compromiso con la oración, la búsqueda ferviente del Espíritu Santo, el estudio de la palabra de Dios, para que seamos una iglesia viva y una iglesia que impacte a su comunidad. Hagamos fiel compromiso, hermanos. Hagamos fiel compromiso de asumir, de vivir la palabra del Señor. Volvamos a la palabra cada día, constantemente. Duraron varios días en ese proceso. Luego que leyeron la primera vez, encontraron que había que celebrar la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. ¿Saben que duraron 7 días corridos leyendo la ley? Y después de esos 7 días vino otra celebración y leyeron todo el día. Y al final dice el 9:38, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos firmadas por nuestros príncipes y nuestros levitas y por nuestro sacerdote. Hicieron compromiso con la ley de Dios. Hoy, hermanos, se requiere de compromiso con la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué? Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde la palabra de Dios de alguna manera quiere ser coartada. Pero hay una iglesia que se levanta y que vive y que anuncia la palabra de Dios. Anuncia que Cristo es el único que puede salvar al ser humano y transformar familias enteras. Que el Señor les bendiga. Asumamos vida de oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra, dedicación a la palabra, y eso dará transformación espiritual. Y cuando hay transformación espiritual en el individuo, como decía una hermana, se acaban los problemas, porque vivimos conforme a la palabra. Se acaba la crítica, se acaba el chisme, se acaba la murmuración, se acaba el pecado.
o se mitiga bastante porque vivimos una vida de obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, puestos sobre sus pies, y demos gracias a Dios una vez más en esta mañana. Y quiero saber si hay alguien entre nosotros que no haya aceptado a Cristo.